los primeros 3 meses de 2022, 8 periodistas mexicanos han sido asesinados. ¿Pero México de verdad es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo? ¿O estamos exagerando? En este video te cuento qué dicen los datos. Entre diciembre de 2018 y marzo de 2022, que es el tiempo que lleva Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, han sido asesinados 56 periodistas mexicanos. Esto de acuerdo con los datos de la Secretaría de Gobernación. 8 de estos asesinatos ocurrieron entre enero y marzo de 2022. Ante este clima de violencia contra la prensa, el pasado 10 de marzo el Parlamento Europeo resolvió recomendarle al gobierno mexicano que atienda este problema. Porque, de acuerdo con investigaciones de organismos internacionales, México es un lugar más peligroso para los periodistas que países que están en guerra. Y esto no ha sido así solo desde el último año o desde hace 2 años. Esta es la situación constante desde por lo menos 2019. El presidente López Obrador, por supuesto, no se tomó esto nada bien. Le respondió con otra carta al Parlamento Europeo en la que le dice que, en resumen, no se meta en los asuntos de México, que aquí hay libertad de prensa y que se respeta el trabajo de las y los periodistas. Además dijo que su administración no viola los derechos humanos como sí sucedía en gobiernos anteriores. Pero ¿qué nos dicen los datos sobre la situación en México comparada con la situación mundial? Para analizar esto tenemos varias fuentes de datos. Por ejemplo, tenemos a Artículo 19, una organización que defiende el derecho a la información. De acuerdo con el seguimiento de esta organización, en el tercer año del sexenio de Felipe Calderón, es decir, de 2006 a 2009, fueron reportados 23 asesinatos de periodistas en México. Mientras tanto, en la primera mitad del mandato de Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2015, la cifra fue de 16 homicidios de periodistas. Y con el actual gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, se registran 26 muertes de periodistas durante los primeros 3 años. Aquí podemos ver que comparando los primeros 3 años de las 3 administraciones, la de López Obrador es la que más asesinatos de periodistas ha registrado. Tal vez se dieron cuenta de que la cifra de Artículo 19 no coincide con la de la Secretaría de Gobernación. De hecho, en este caso, Gobernación está registrando más asesinatos de periodistas que Artículo 19. Este es un caso poco común, es algo atípico porque generalmente las organizaciones registran más agresiones a cualquier grupo vulnerable que el mismo gobierno, pero en este tema es todo lo contrario. ¿Pero por qué sucede esto? Bueno, de acuerdo con Artículo 19, ellos solamente registran un asesinato de periodista como tal si pueden comprobar que había un vínculo del asesinato con la labor periodística de la persona. Además, hacen una comprobación con al menos 3 fuentes que hayan conocido al periodista o a la periodista antes de ser asesinado. Por esta razón, hay casos en la lista de la Secretaría de Gobernación que no llegan a la lista de Artículo 19. Pero como les decía, hay varias fuentes para analizar esta situación. Otra de ellas es Reporteros Sin Fronteras. De acuerdo con el seguimiento de esta organización, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en asesinatos de periodistas desde el año 2019. ¿Cuáles son los datos? Bueno, por ejemplo, en 2019 fueron registrados 10 asesinatos de periodistas, seguido por Pakistán, que es un país que está en guerra, con solo 4 homicidios de comunicadores. En 2021, México siguió a la cabeza con 7 homicidios cometidos contra comunicadores, seguido de Yemen, un país que también está inmerso en una violenta guerra civil desde 2014 y en donde en 2021 fueron asesinados 4 periodistas. Hasta el 16 de marzo de 2022 ya tenemos 8 asesinatos de periodistas en México, seguido solamente de Haití con 2 asesinatos de comunicadores. Esta otra gráfica nos muestra cómo de 2016 a marzo de 2022, México sigue concentrando el mayor número de asesinatos de periodistas con un total de 62 casos. En segundo y tercer lugar están Siria y Afganistán con 33 y 31 homicidios de periodistas respectivamente.
Aquí podemos ver un comparativo de México con países de bajos ingresos de acuerdo con la clasificación del Banco Mundial. Y aquí vemos, por ejemplo, que nuestro país reporta 210% más homicidios de periodistas que Yemen, que es el país más pobre de Oriente Medio y el norte de África. Por ejemplo, con la República Centroafricana, que desde 2013 vive un sangriento conflicto interno, nuestro país reporta 1966.6% más asesinatos de periodistas. Estos son los datos, pero por supuesto, la violencia contra la prensa en México no se reduce solo a números. Los 8 periodistas que fueron asesinados en 2022 tienen nombre y también tienen historias. El caso más reciente es el de Armando Linares. Él era director del diario Monitor Michoacán y fue asesinado en esa entidad el 15 de marzo pasado. Apenas el 31 de enero pasado, Linares había publicado un video en el que informaba sobre el asesinato de Roberto Toledo, quien también era colaborador en Monitor Michoacán. En ese entonces, Linares dijo que seguiría con su actividad periodística, incluso si le costaba la vida. Pero después de su asesinato, el 15 de marzo pasado, las personas que quedaron en el medio decidieron cerrarlo. Monitor Michoacán era un medio digital que estaba especializado en investigar la corrupción en el gobierno del estado y los vínculos de las autoridades con el narcotráfico. Antes de Armando Linares fue asesinado Eber López Vázquez, director del medio digital Noticias Web. Fue asesinado en Oaxaca el pasado 10 de febrero. Antes, Jorge Luis Cameros Azueta, director del portal de noticias El Informativo, fue asesinado el 24 de febrero. El 4 de marzo se reportó el homicidio en Zacatecas de Juan Carlos Muñiz. Él era el reportero del medio independiente Testigo Minero. El 23 de enero fue asesinada Lourdes Maldonado López en Tijuana, Baja California. Margarito Martínez fue asesinado el 17 de enero también en Tijuana y José Luis Gamboa fue el primer periodista asesinado en 2022 el 10 de enero. Así como les decía al principio de este video, entre diciembre de 2018 y marzo de 2022 han sido asesinados 56 periodistas mexicanos. Y sí, ocupamos el primer lugar a nivel mundial. En esto sí, estamos a la cabeza. Eso es todo por este video. Si te interesa leer la nota completa, el enlace lo encuentras en la descripción de este video, en donde además puedes ver los datos y las gráficas con la información a nivel mundial. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por ver el video completo y nos vemos el próximo viernes con un video nuevo.